Muy bien, muy buenas noches. Les damos la bienvenida al programa de Rostros de la Trata. El día de hoy tenemos como invitadas una asociación Afectividad y Sexualidad, y por parte de esta asociación nos acompaña el psicólogo David Cisneros. David, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y Diana Correa nos acompaña. Diana. Hola, buenas noches. Bueno, pues buenas noches. Vamos a platicar entonces sobre no nada más el trabajo muy importante que realiza la Asociación de Afectividad y Sexualidad, sino también cómo se relaciona el tema con la trata de personas. El objetivo, David, básicamente de la asociación es prevenir el maltrato y abuso sexual infantil, ¿cierto? Así es, la sexualidad tiene como meta prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil porque nos hemos dado cuenta que es una problemática de la cual no se habla, ¿no? Y pues los pequeñitos lo están viviendo constantemente. De hecho, cifras de la OMS dicen que cerca del 20% de las niñas y del 5 al 10% de niños son abusados sexualmente, ¿no? Esto realmente es muy preocupante porque muchos de ellos lo mencionan, pero hasta que están en la adultez, vaya. Y entonces nosotros como asociación nos preocupamos de la magnitud del problema y es por eso que los queremos prevenir justamente antes de que lleguen a esta situación. Para entrar un poco más de lleno al tema, porque bueno, como decías ahorita es un tema difícil, y comentábamos fuera del aire esa nula costumbre casi de hablar sobre el tema, no nada más en la familia, sino en la sociedad, ¿no? ¿Qué le podrías decir a las personas que nos escuchan y que nos ven? ¿Qué es el abuso sexual infantil? ¿Qué es lo que qué acciones se pueden interpretar pues como abuso sexual infantil? Okay. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que el abuso sexual infantil se da a partir de que el agresor, ya sea un adolescente o un adulto, incita al menor, ya sea por persuasión, coerción o seducción, a una actividad, a realizar algún tipo de actividad sexual, ya sea con contacto físico o sin contacto físico. Una de las problemáticas que tenemos aquí en México y en muchos países es de que a los niños no se les habla del tema de la sexualidad, empezando por ahí, ¿no? Cuando los niños están preguntando, ¿no? Oye, mamá, papá, ¿qué es la sexualidad? Los papás salen huyendo y corren. O pregúntale a tu mamá. O pregúntale a tu mamá o... A tu maestro. Sí. Exactamente. En la escuela te enseñan. Entonces, hay una gran desinformación y hay muy poca sensibilización de este tema, ¿no? La sexualidad es algo muy básico. La vivimos día a día, desde que nacemos hasta el día que nos vamos a morir. Tenemos sexualidad, ¿no? En la sexualidad manejamos un modelo muy interesante que es el modelo holínico de la sexualidad, que se divide en 4 componentes. A los niños se los enseñamos de manera muy básica. Con la sexualidad te permite amar a otros, con la sexualidad te permite cuidarte a ti y cuidar a los demás, te permite tener vínculos afectivos y sobre todo te permite tener algo que se llama erotismo, que significa el placer que obtienes al realizar diferentes actividades, ¿no? En el momento que le enseñamos al niño que él tiene sexualidad, desde ese momento estamos previniéndolo para que no la vea como un tabú, ¿no? Pero también algo bien importante es que les enseñamos a mencionar sus partes privadas, sus genitales, con el nombre adecuado. Porque a pesar del nivel... Protuberancias, por ejemplo. Porque en muchas ocasiones, pues siempre, ay, tu cosita, tu pajarito, sí, tu mariposita, y le ponen 1000 sobrenombres. Entonces, empezando por eso, se comienza con un gran estigma alrededor de la sexualidad. Esto muchas veces piensan los padres y madres de familia. Dicen, no, es que si yo le hablo de sexualidad, lo que va a pasar es que le voy a quitar su inocencia. Ajá. No, y al contrario, le está quitando la ignorancia a ese pequeñito, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros llegamos y les enseñamos que la sexualidad es algo que viven día a día y algo que pueden nombrar con toda la facilidad del mundo,
desde ese momento estamos previniendo. Porque si alguien le quiere tocar sus partes privadas, el niño ya tiene la sabiduría para llegar con el padre o con la maestra o con algún adulto que le brinde protección y puede decir, oye, alguien me está tocando mis partes privadas, alguien me está tocando mis genitales. No nada más la sabiduría, sino también la confianza, ¿no? Que es muy, muy importante. Yo tengo en mente, no sé si tú te acuerdas de eso, Diana, un comentario que nos hizo en un diplomado Mayra Rojas. A mí me impactó mucho de un chiquito en clase que pide permiso para ir al baño. Va el niño al baño y de repente cuando regresa hecho un mar de llanto el niño. Y en medio del llanto se quejaba y decía mi Bugs Bunny, mi Bugs Bunny. Entonces, pues lo primero que piensa la maestra es, pues se llevó el juguete al baño, se le cayó el retrete y fin de la historia. El asunto es que el niño traía prensado el pene en el cierre del pantalón, pero en su casa le habían enseñado a que su pene se llamaba Bugs Bunny. Entonces, hacía Mayra la reflexión de, bueno, si eso fue en una situación de que el niño tuvo necesidad de ir al baño. Pero si eso sucede en su clase de natación, en su clase de soccer, de lo que sea, y el mismo niño se acerca con otro adulto y le dice, oye, es que mi maestro quiere jugar con mi Bugs Bunny. Pues préstaselo. Préstaselo, no seas egoísta, claro. Préstaselo. Ajá. Sí, por supuesto. Entonces, disfrazar lo que es algo tan natural nos puede conducir a situaciones muy lamentables, ¿no? Así es, ¿no? Y la verdad, como estos ejemplos, nos encontramos miles, ¿no? Miles y miles. Por eso es nuestra misión, ¿no? Justamente buscar estrategias alternativas que le podamos enseñar a los niños a que primero su cuerpo le pertenece solamente a ellos. Porque muchas veces los padres les transmiten, oye, eres mi hijo, eres de mi propiedad. Sí, entonces yo ejerzo cierto poder sobre ti y tú no tienes ninguna alternativa ni de defenderte ni de opinar. Exactamente. Entonces, en lugar de hacer a ese niño como más, digamos, pues más seguro de sí mismo, están haciendo completamente lo contrario. Están haciéndolo más vulnerable al abuso y al maltrato. Entonces nosotros lo que queremos hacer es decirle al niño, ¿sabes qué? Tú eres importante y eres un ser que merece un buen trato, ¿no? Que esto es muy importante porque muchas veces a los niños no se les enseña a diferenciar entre el buen trato del maltrato, empezando por ahí, ¿no? O sea, porque ellos nunca saben cuándo va el golpe o cuándo va la caricia, ¿no? Es de, ay, mijo, tú tan inteligente, ay, mijo, tú tan bueno. Sí. Entonces, empezando por ese tipo de cosas. Sí, claro, sí. Empezando por ese tipo de situaciones, ellos no saben diferenciar entre estas dos situaciones. Eso también los coloca en mayor vulnerabilidad. Entonces, en la medida en que nosotros les vamos haciendo referencia en que hay diferentes tipos de maltrato y de abuso sexual, ellos es más fácil que lo identifiquen, porque muchas veces al decir, bueno, es que me está acariciando mi cuerpo, es una caricia de amor, y muchas veces esto no es así, porque vale la pena recordar que aproximadamente el 80% de los abusos sexuales ocurre en casa. Son vínculos muy cercanos o familiares. Los más cercanos. De hecho, la OCDE menciona que el 27% de los casos de abuso sexual son cometidos por el padre, ¿no? El 18% son por algún tío, el 16% por algún primo o algún familiar cercano, ¿sí? Y el 12% por algún hermano mayor. Entonces, evidentemente el abuso sexual se vive dentro de la familia. Y cuando el niño no sabe diferenciar entre una caricia buena y una caricia mala, pues entonces no hay manera de que lo externe hasta que ya está en la vida adulta, ¿no? O a lo mejor si bien le va y lo entrecomillo y lo resalto, a lo mejor no hasta que llegue a la vida adulta, pero sí ya en una situación un tanto más complicada, ¿no? Donde ya hay
una lesión física del niño o de la niña o cuestiones así. ¿Ibas a comentar algo, Diana? No, nada más era una pregunta mencionas ahorita que trabajan, bueno, con grupos de niños. Ujú. Veía, que trabajan, que lo hacen como de tres partes, ¿no? Ujú. Profesores, padres, madres y niños. Así es. Nuestro modelo educativo, bueno, se va dirigido al trinomio educativo. Vaya. Eh, Nosotros al manejar se llama un modelo ecológico sistémico, lo que queremos es partir de que el niño es un individuo, ¿no? Un individuo que, bueno, que tiene ciertos factores de protección y otros factores de riesgo. Por ejemplo, si el niño tiene alguna discapacidad, si el niño fue un niño no deseado, eso lo coloca en mayor vulnerabilidad. Ahora bien, si en la familia vive una situación donde los padres, bueno, están separados o alguno tiene alguna adicción o hay problemas económicos muy severos, bueno, lo pone en mayor vulnerabilidad. Ahora, si en el contexto escolar, digamos, se vive mucha violencia, ¿no? Por ejemplo, casos de bullying o casos de que los maestros incluso ejercen maltrato hacia los alumnos, lo pone en mayor vulnerabilidad. Y sí, perdón que te interrumpa. Se reúnen todos estos factores y además esa escuela se encuentra en una localidad donde día a día se vive violencia de distinto tipo, como la que se vive en muchos lugares del país. El riesgo es Es exponencial, ¿no? altísimo. Por ejemplo, a dos de los estados muy importantes a los que llegamos nosotros es a Zacatecas. Pero la problemática de Zacatecas, por ejemplo, es que hay mucho narcotráfico. Entonces a ese niño lo coloca en cierta vulnerabilidad, pero con distintos factores de riesgo. Ahora, podemos ir a otra ciudad que, o lo podemos ver en Mazatlán, que en Mazatlán la explotación sexual infantil es muy recurrente y bueno, te das cuenta que ahí la mayor problemática es de que los niños son muy vulnerables a la pornografía infantil. De hecho, incluso la OCDE menciona que nosotros somos el segundo país con mayor pornografía infantil. Entonces, si nosotros vemos todos estos, digamos, estos factores, ¿no? En diferentes ambientes del niño, nos podemos dar cuenta que si no prevenimos en los diferentes sectores, el niño es más vulnerable, porque de nada serviría que nosotros llegáramos con nuestros programas a los niños si los padres de familia y los maestros no le dan continuidad. No, y ¿No? también esta confianza, ¿no? Que hablamos de el niño pueda externar sus dudas o sus preguntas o de repente sus preocupaciones. Exacto. Si no es a los padres, porque quizá el abuso viene de ahí o en su casa, pues quizá sus maestros, ¿no? O sea, también se va haciendo una red. Exactamente, Bueno, se hacen redes de protección, ¿no? E incluso nosotros, al tener dentro de nuestro modelo educativo un curso de detección del abuso sexual infantil, le damos a profesores que sabemos que pueden fungir como esa figura de protección. Al darle este curso le estamos dando distintas herramientas para que sepa de qué manera actuar si detecta un niño que está sufriendo abuso sexual, porque muchos de ellos ni siquiera saben qué hacer. Llegan, el niño relata el acontecimiento y de repente se quedan, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Justo hacia donde iba yo. Eh, Suponiendo que, bueno, yo soy una mamá de un chiquito que me entero que a lo mejor hubo alguna cuestión que dentro de mi poco conocimiento asumo, o de mi, no de mi poco conocimiento, sino de lo que alcanzo yo a estar enterada, asumo o supongo que puede haber alguna cuestión de abuso sexual infantil, pero por parte de un maestro, una maestra o algo. ¿Cómo me puedo yo acercar con ustedes? Primero, o si es que si es el acercamiento directo con ustedes, primero para saber si efectivamente fue o no fue abuso, pero yo quisiera ir un poquito más allá. Bueno, ya que vi la cuestión con mi hijo o mi hija, también para que vaya esa misma ayuda a la escuela en general, para que no le suceda a otros niños y otras niñas. ¿Se puede trabajar esa dinámica así a partir de los padres y madres? Sí, claro. De hecho, bueno, nosotros ofrecemos nuestros servicios a todas las escuelas, tanto públicas como privadas. Nosotros somos una asociación civil que se maneja a través de los donativos
Y esto es muy importante mencionarlo porque muchas veces se piensa de que este es un servicio o muy caro, ¿no? Sí. O un servicio que debería de ser gratuito y efectivamente, pero de alguna manera nosotros tenemos que captar estos donativos para poder llegar a toda esa población. Por eso es muy importante que como a organizaciones como nosotros nos puedan apoyar. Pero la manera más fácil de que Asexoría llegue a su escuela pues es comunicándose con nosotros. De hecho me gustaría, si me lo permites, proporcionar los teléfonos. Es el 36180240 o bien a nuestra página de internet www.asexoria.net o bien a info@asexoria.net. Se ponen en contacto con nosotros y nosotros de alguna manera buscamos la forma en que todos estos programas lleguen a su escuela o a su comunidad escolar. ¿Cuáles son las edades que ustedes, con quienes ustedes trabajan? Nosotros, al estar como en esta parte de la prevención primaria, secundaria y terciaria, manejamos únicamente preescolar y primaria. ¿Por qué? Porque es evidente que ya en secundaria se vieron problemáticas diferentes, ¿no? Y ya más, digamos, más profundas, más intensas, ¿no? Entonces, al estar, digamos, en la prevención, solamente por eso llegamos a estos dos sectores, a primaria y a preescolar. Así es, exactamente. Corrígeme si me equivoco, David, pero creo que si desde que el niño o la niña tiene 5, 6, 7 años le enseñas que la sexualidad es natural, que es algo que nacemos con ella y nos vamos a morir con ella y no es un zapato que te puedas quitar 6 meses al año o una cuestión así. Cuando cumplas 15. Ajá, o ponértelo hasta que cumplas la mayoría de edad, no, o sea, es una cuestión con la que vas a vivir, o hasta que te cases, anda, sí. Sí, no, es algo con lo que vas a vivir toda tu vida. Si le vas enseñando a que es una cuestión natural, a que a final de cuentas, gracias a una relación sexual, es que todos y todas estamos aquí, si no, bueno, que vengan y me lo platiquen para conocer otro caso distinto al del Espíritu Santo, pero si le vas enseñando esto, eventualmente ya cuando llegas tú o ese niño o esa niña llega a la edad en donde ya estás ubicado en la secundaria, 13, 14, 15 años, tu sexualidad la vas a vivir de manera diferente. Claro. Creo que no la vas a vivir de manera tan, a veces un tanto como tan violenta, como tan abrupta, como tan reprimida, tan... O con vergüenza y culpa, ¿no? Sí, claro. Sí, no, con todos estos factores que es muy entendible que si desde chiquito, chiquita no te enseñaron a verte con naturalidad, bueno, pues de repente llega un momento en el que no quieras que nadie sepa de ti nada. Si me tocan, si me violentan, no, por favor, no quiero que nadie sepa nada, porque a mí me enseñaron que la sexualidad era algo sucio. Exactamente, ¿no? Y de hecho en nuestros programas hacemos mucho el énfasis de que debes de cuidar y respetar tu cuerpo ante todo, ¿no? Porque muchas veces, bueno, cuando se maneja una sexualidad como ustedes lo mencionan, tan reprimida, tan sesgada, pues muchas veces ellos se consideran incluso sucios, claro, ¿no? Esa es una constante de las personas que son abusadas sexualmente. Fíjate que dentro de nuestra asociación tenemos un programa muy interesante que se llama el manchómetro. El manchómetro de lo que consiste es que hay diferentes manchas del maltrato que pueden ensuciar nuestra playera de la autoestima. Nuestra sexualidad, imagínense que es como nuestro cuerpo, ¿no? Esa sexualidad la cubre algo que se llama la playera de la autoestima, pero a veces a esta playera, ¿no?, se le ensucia o se le mancha con algunas acciones que es el maltrato. Pero a los niños les enseñamos que ellos tienen la capacidad de limpiar esa playera. ¿Cómo? A través de jabones del buen trato, con estrategias muy sencillas que les enseñamos, como el decir que no, el pedir respeto, el buscar ayuda, el contar un secreto malo que les esté afectando de alguna manera, ¿no? Y también dos estrategias bien importantes, que es el que ellos sepan identificar a las personas que les pueden brindar protección, porque de nada sirve de que el niño apalabre el acontecimiento. Si ahí se queda. Sí, exactamente. Porque si no va a dar la continuidad. Y justo ¿no? ahí viene una pregunta, ¿qué? O sea, porque bueno, ahorita están, van y están con estos niños y con estos padres y demás. Pero bueno, platicamos ahorita y también fuera del aire que
Finalmente es un tema que muchos, así de esto es en casa, ¿no? Esto se queda aquí y no lo vamos a hablar. ¿Han recibido o han tenido algún tipo de rechazo hacia este tipo de capacitación? Realmente pues, es una capacitación al final y talleres, de parte de familias. O sea, que digan, pues es que mi hijo, ¿por qué tiene que saber esto si tiene 5 años? Claro. Sí, no, y es muy común que, por ejemplo, lleguen los padres de familia molestos y ¿por qué le van a enseñar esto a mi hijo? ¿Por qué le van a decir que el pene se llama pene? O porque Claro. le van a decir que la vulva se llama vulva. Sí, no, Claro. o sea, ¿cómo se te ocurre? Exactamente, pero fíjate que pasa algo muy curioso porque después de que toman todos nuestros talleres o todas nuestras pláticas, los padres salen muy agradecidos y dicen, qué bueno que nos brindaron esta información, yo la necesitaba, a mí siempre me enseñaron que la sexualidad era algo malo, algo sucio, y de verdad ver como este concepto que ustedes manejan es muy interesante y muy sano, porque ellos también se sienten con la confianza de llegar con su hijo o su hija y decirle, ¿sabes qué? Podemos hablar de lo que tú quieras. Ajá, ¿sí? Y no salir corriendo, Y como no dices. salir No, corriendo. y que no sea nada más una frase de buenas intenciones. Claro. Exactamente. Simplemente sí lo podemos hacer, pero además ya tengo yo como tu padre, tu madre, ya tengo las herramientas para poder hacerlo. Exactamente. Porque ahorita que decías, bueno, yo creo que, no sé en otros países, pero creo que en varios países del mundo, pero aquí en México, como que el común denominador es justo eso, que quienes estamos ya en una edad adulta tengamos el referente de que nos enseñaron que la sexualidad es algo bochornoso, vergonzoso, sucio, que eso es para las mujeres de la calle, de la vida alegre, los hombres, y una serie de prejuicios y de estigmas alrededor de la sexualidad. Así es. Y es muy difícil dentro de esta dinámica que pues de repente los padres y las madres tengan toda la confianza del mundo y las herramientas de sentarse con un niño y una niña a explicarle, a poder aclarar sus dudas, pero también saber cómo ayudarlo. Exactamente. Justo eso. Y saber que ellos le pueden brindar la protección, porque muchas veces los padres se encuentran con esta difícil situación y no saben qué hacer. Entonces su primera reacción es, ¿pero qué te pasó? ¿Quién te lo hizo? ¿Dónde? Y reaccionan así. Entonces en ese momento el niño dice, híjole, ¿qué hice mal? Ya, claro, ya estoy, perdón por la palabra, pero fregado, ¿no? Ya, no hay solución. O hice llorar a mi mamá, ¿no? Exactamente. O sea, desde esas cosas tan... Exactamente. Entonces, nosotros también le brindamos esa posibilidad al niño de no verse como un objeto dañado, sino que él tenga la capacidad de verse como alguien que se puede limpiar ese maltrato, ese abuso y puede salir adelante. Nosotros manejamos también dentro de todo nuestro modelo educativo un enfoque de resiliencia, la capacidad que tiene un niño de sobresalir de todas esas adversidades, ¿no? Porque creemos que la persona es capaz de sobreponerse ante cualquier problema y le estamos dando al niño la posibilidad, una, de no victimizarse y otra, de no volverse posible agresor, porque está comprobado de que aproximadamente el 40% de los casos de personas que sufrieron de abuso sexual o violación cuando eran pequeños lo repiten por esta cuestión de la identificación con el agresor, ¿no? Entonces nosotros le estamos dando la posibilidad a ese niño o a esa niña de que procese el abuso sexual, procese ese maltrato y lo vea como algo que simplemente ocurrió, pero que tuvo la oportunidad de salir adelante. Fíjate que ahorita que comentas eso, David, es de veras, considero muy, muy importante el hacer énfasis en eso. Un niño o una niña que es abusada sexualmente y que no es atendido a tiempo, que no se crea este círculo de protección y apoyo alrededor de él, muy probablemente en su vida adulta o antes de su vida adulta a lo mejor repita esta cuestión de agresión sexual. Y perdón, pero como sociedad, ¿cómo reclamamos y cómo pedimos que haya hombres y mujeres de bien si no nos estamos ocupando, preocupando y trabajando con la infancia? Sí, claro, y por supuesto, y fíjate que ahorita que estás mencionando esto, vale la pena recordar algo.
Muchas veces se dice, bueno, es que las mujeres tienen mayor vulnerabilidad de sufrir abuso sexual. Efectivamente, esto es una realidad, ¿no? Pero también muchas veces las madres sufrieron de abuso sexual cuando eran pequeñas. Y ahora yo me pongo a preguntar, ¿cuál es la función del padre, no? Muchas veces esta situación ocurre porque al papá lo relegan y no le dan la oportunidad a que al niño o a la niña también le brinde esas herramientas de protección. Un papá que digamos que está comprometido con la educación de su hijo o su hija, le puede brindar estas herramientas y lo puede fortalecer. Entonces al momento de que una mamá o un hijo le da como también esa posibilidad a que el papá se integre dentro del núcleo familiar, es un niño mayormente protegido. Claro. Entonces, esto es bien importante mencionárselo porque muchas veces como que en estas cuestiones de género se olvida la función del padre, ¿no? Entonces, es bien importante que tanto la madre como el padre tengan estas herramientas y empoderen al niño para que se sienta con la suficiente confianza de saber que si en algún momento le llegase a pasar una situación como esta, puede confiar tanto el papá como en el papá como en la mamá, ¿no? En la experiencia de los talleres que brindan, ¿la participación de los padres y madres es más o menos 50-50 o van en su mayoría mamás? No. Bueno, aquí existe una situación, ¿no?, en la que nos enfrentamos como, pues, como país entero. Somos un país donde, bueno, finalmente ha crecido las mujeres, las madres solteras, ¿no? Entonces, muchas veces ellas son las que asisten más. Pero es bien curioso porque cuando van padres de familia, salen muy conmovidos. De hecho, hace poco tuvimos la oportunidad de dar una plática dentro de las instalaciones de la asociación y un papá al finalizar la plática llegó con nosotros y nos dijo, de verdad, gracias por toda esta información, salí muy conmovido. Pero muchas veces ellos ni siquiera se dan la oportunidad de asistir a este tipo de pláticas porque piensan que es cosa de mujeres. Mamá, sí. Exactamente. Y no es así. Cuando una mamá le dice, oye, pues mira, vamos a una plática donde vamos a aprender a ser mejor papá y mamá, creo que esta invitación le ayuda muchísimo al papá a sentirse con más confianza y sentirse pues de alguna manera más integrado en la educación de su hijo para que pueda tomar toda esta información y la pueda aplicar con el niño, ¿no? Y tomar en cuenta, digo, la verdad es que ahorita que estabas diciendo que el señor se acercó y estaba muy conmovido y agradecido, me acordé de por ahí algunos comerciales que han estado pasando a propósito del Día de las Madres, de que la mamá es la que te, bueno, te resuelve la vida, la que te educa, la que te alimenta, la que esto, la que aquello, bueno, la mamá es todo, ¿no? Y sí, por supuesto, que el papel de la madre en todas las familias, en México, en nuestro país, en muchos, es importante y es relevante. Exacto. Pero si insistimos en que la parte de educación, si insistimos en que el papel de estar al cuidado y atención de los niños y las niñas es nada más asunto y trabajo de la madre, Así es. pues bueno, seguimos formando niños y niñas, digamos, cojos en la cuestión de su seguridad, ¿no?, y de su autoestima, entre otras cosas. Por eso es bien importante que tanto padres y madres de familia pues estén bien comprometidos con esta situación, porque es algo que les incumbe a los dos. La educación de los hijos le incumbe a dos, no solamente a uno, ¿no? Entonces, creo que también los niños al momento de percibir esta situación en la que, ay, pues también mi papá vino a las pláticas, se van a sentir con mayor confianza de también acercarse a papá y decirle, oye, pues sabes que siento esto, me pasa esto, o me ocurrió esto, ¿no? Entonces con nuestros talleres justamente queremos prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Poder darle herramientas al niño para que pueda llegar con papá o con mamá y les pueda decir, mira, tengo toda la confianza de hablar contigo, de expresarte mis emociones y de tener una comunicación sobre todo asertiva contigo, ¿no? O sea, una comunicación asertiva simplemente se refiere a que pueda expresar algo sin que yo sienta rechazo o sienta que estoy haciendo algo mal, ¿no? O que
por mi culpa, entonces tú vas a pegar un grito, te me vas a desmayar del susto, no vas a saber qué contestar, o te vas a enojar, o esto, lo otro, y a final de cuentas con eso no se resuelve nada, ¿no? Exactamente. De hecho, hay una parte dentro de nuestro programa que se llama, que es como más profundo, no es tan informativo, es más educativo y formativo, que es la parte de los talleres para niños, que se llama Psicopoderes para quererme mejor, y hay otra plática que se llama Buenos tratos, buenos padres. Aquí les enseñamos a los papás que los buenos tratos le van a ayudar al niño a fortalecer la autoestima, la seguridad, su autoconcepto, la expresión de emociones y diferentes herramientas que ellos pueden ocupar para estar prevenidos de tanto del maltrato como del abuso, ¿no? Pero y además eso se traduce en todas las actividades que haga el niño. Exactamente. O sea, no es nada más, ¿no? O sea, no se nada más se engloba ahí, sino que se extiende a todo lo demás. Para toda su vida. Sí. Y ahorita que estabas diciendo, bueno, va a tener la confianza el niño de llegar y platicar lo que sea, es lo que sea, porque no recuerdo a quién escuché comentar que en los casos, por ejemplo, de bullying, también es muy difícil de identificar para los padres y madres porque el niño no lo comenta. Claro. Digo, si siendo adultos no está padre llegar y decir, no hombre, no sabes, me traen de bajada en el trabajo porque se burlan que porque he visto de rojo, de verde, de azul, de amarillo. Si no es fácil siendo adulto, bueno, de niño y de niña, yo me acuerdo que menos. Pero yo creo que con estas herramientas, con estas capacitaciones, sí se le puede facilitar a los niños y a las niñas el llegar y decir, mira, Pepito todos los días me jala la trenza, y yo ya me harté, ya le dije, ya, porque con cuestiones así tan sencillas, tan aparentemente simples, es como se puede empezar una violencia que puede desencadenar en violencia endémica para esa persona, o sea. Exactamente, y de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento, ¿no?, en el cual podemos detectar esos niños que son más vulnerables tanto al maltrato como al abuso. A estos niños que detectamos que son más vulnerables, tenemos un programa que se llama Atención Psicoeducativa. En la atención psicoeducativa los niños suben a consultorios móviles, que es un camioncito donde, bueno, que se compone de 2 consultorios, y ahí ellos pueden entrar a reforzar estas 5 capacidades que nosotros manejamos, estas 5 habilidades, ¿no? De uno a uno. Más personalizada. Exactamente. ¿Qué Entonces, es lo que necesita, a final a de este cuentas? niño le estamos dando la posibilidad que de alguna manera salga reforzando estas habilidades y que también se prevengan situaciones como el bullying, porque finalmente entre el bullying y el abuso sexual hay una línea muy Y ahí delgada. también entra los dos, o sea, tanto el niño que es buleado como el que bulea, ¿no? Porque finalmente el niño que bulea, pues también ahí hay un problema que por algo está sacando esa agresión, agrediendo a sus compañeros o compañeras, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces, va por los dos. tratamos de que este niño, pues de alguna manera, pues esté más prevenido, ¿no? Fortaleciendo todas estas habilidades sociales. Oye, ¿cuánto dura el programa? O sea, ¿cuánto tiempo están en la escuela? En la escuela prácticamente estamos, bueno, 2 horas de pláticas, ¿no? De pláticas informativas. Los talleres de Buenos Tratos, Buenos Padres también duran 2 horas y media. El taller de 5 poderes para quererme mejor es un taller de 4 horas. Y la atención psicoeducativa dura aproximadamente 5 sesiones, cada una de 1 hora. Al papá se le entrega una especie de reporte y se le dice, bueno, a tu hijo lo tienes que capacitar en tales cuestiones, es importante que manejes de tal manera cierta información, y bueno, es una especie como de retroalimentación que el papá puede utilizar para prevenirlo de muchas situaciones, sobre todo el maltrato y el abuso, ¿no? O sea que, digamos, más o menos, me estaban haciendo señas desesperadas y yo bien atenta acá. Digamos que, resumiendo un poco, podría yo decir que un padre o una madre tendría que dedicarle un aproximado de cuántas horas a la semana para tener un curso completo, como de unas 2 a la semana, en términos muy redondos. En términos muy redondos, digamos que, bueno, una inversión de 5 horas
creo que le van a ayudar al niño a estar Sí, prevenido. no, claro, ¿no? y justo a eso es a lo que yo iba. Y antes de que se me termine el tiempo, ¿verdad? Justo eso es a lo que yo iba. Si padres y madres tienen tiempo de una hora en la estética, otra hora viendo los carros, 3 horas revisando los correos, 5 horas viendo telenovelas. 5 horas viendo telenovelas a la semana, una cuestión así. Sí, claro. Cosas que, bueno, son importantes para la vida de cada quien, desde luego, pero no más importante que la vida, el presente y el futuro de sus hijos y de sus hijas. Yo creo que bien le pueden dedicar con mucha alegría y con mucho gusto un par de horas a la semana durante el tiempo que sea necesario para fortalecer a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? David, ¿nos puedes dar otra vez, por favor, los datos de asesoría? Claro que sí. Bueno, pues les recomiendo muchísimo que visiten nuestra página, es www.asexoria.net. Nos pueden encontrar en nuestros teléfonos, que son 3618-0240, y nuestro correo, que también nos pueden escribir, es info@asexoria.net, y nuestras páginas de internet están disponibles los 365 días del año. Y para los pequeñines hay una página muy entretenida donde también se les puede reforzar todo este cuidado, todas estas habilidades, que es www.chiquiclub.net. Ay, qué bonito. Ahí búsquenle chiquiclub.net. Así es. Perfecto. Y pues les agradezco muchísimo la invitación al programa de su día de hoy. Espero que no sea la primera ni la última, Claro. ¿no? Pero sí es muy importante que la gente esté consciente de que el abuso sexual y el maltrato, bueno, pueden derivar en situaciones más graves como es la trata o la explotación sexual infantil. Exacto. Y sí tener muy presente que se debe reforzar siempre, cada minuto, cada instante, la seguridad y la confianza en los niños y las niñas. Muchas gracias, de verdad estoy muy agradecida. Diana, muchas gracias. Gracias. Y por esta ocasión no va a haber programa después de Rostros de la Trata, pero les esperan aquí como cada viernes en Pregúntale a tu abogado. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.